Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Ibas desbrozando sendas para romper las cadenas que tenía el Ecuador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Y tu amistad y tu nobleza hizo menor la tristeza de nuestro libertador. Pero en Berruecos un día afinó la puntería, escondida la traición. Todavía no te vengamos, pero el pueblo va trocheando en busca de la canción. Que se eleve victoriosa como hermosa mariposa convertida en tricolor. Es la bandera que besa, ay, cumana, cumanesa, el mariscal del punto honor. Bueno, desde aquí, desde nuestra Biblioteca Nacional, adscrita al Ministerio de Cultura, estamos con el profesor Jorge Berrueta, quien es su director. Hoy queríamos hacer un programa en este tiempo de Bolívar, en este tiempo de independencia, de soberanía, ante una lucha no armada, caracterizada con armas no convencionales como el tema de las redes sociales, un teléfono. Todo esto es importante hoy, Jorge Berrueta, tú como director, como que llevas toda esta responsabilidad, el estudio y la profundización de nuestra doctrina militar y no militar bolivariana. ¿Qué visión tenemos hoy? Bueno, Luis, ante todo agradecerte por la invitación a este espacio. Es un compromiso hablar de algo tan importante para los venezolanos como es la doctrina bolivariana. La doctrina del padre Bolívar, que como lo hemos dicho en otras oportunidades desde referente informativo, no es solo Bolívar. Bolívar es la expresión, o mejor dicho, Bolívar expresa a través del poder de su legado, del poder de todo ese ideario, de toda esa experiencia que le tocó acumular en vida, situaciones, ¿no? Ha quedado como legado, digamos, y expresión del pueblo a través de eso que conocemos como doctrina del Libertador, ¿no? Y que, por cierto, forma parte de lo que es la investigación permanente en la Universidad Militar Bolivariana, ahorita en estos tiempos de reencontrarnos con el pensamiento militar venezolano. Sin lugar a dudas, no solamente se acude a Miranda, se acude a Sucre, se acude a otros referentes del pensamiento militar venezolano a lo largo de la historia, sino que se acude a la fuente extraordinaria, a la fuente, digamos, que es el simiente de nuestro proceso de socialización nacional, aquel por el cual nos hacemos conscientemente parte de lo venezolano. Entonces, ¿qué es la doctrina del Libertador? ¿No? Tiene que ver con toda esa producción teórica, esos documentos emblemáticos, extraordinarios que quedaron para la historia, como el Manifiesto de Cartagena, ¿no? Aquel decreto de guerra-muerte, aquella carta de Jamaica, aquel discurso de Angostura, aquel decreto de Cúcuta, bueno, aquel mensaje a la Convención de Ocaña, cuando el proyecto, bueno, estaba tambaleando por las conspiraciones que nunca han dejado de estar, externas e internas, ¿no? Es encontrar en esas vertientes elementos doctrinarios para la lucha de la hora y de cara al siglo XXI. Entonces, reunirnos nosotros acá
para tener la posibilidad de compartir con nuestra gente e invitarla a, bueno, profundizar, investigar, reencontrarse con toda la producción bibliográfica que ha salido sobre el tema, para reencontrarse con Bolívar, pero también con Sucre, con Miranda, con Urdaneta, con esas lecciones de lealtad, también en el legado de Urdaneta, incluso del mismo Páez, la guerra irregular, allá en los llanos, las lecciones para la historia. Digamos que el pensamiento militar se surte, el pensamiento militar venezolano se surte, bueno, de eso que se llama, Luis, las lecciones aprendidas, ¿no? En el ámbito militar. Todo ese acumulado que nos ha traído hasta la hora y que nos permite seguir diciendo: el comando nunca muere. Fíjate, Jorge, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque hay nuevos métodos de lucha. Así es. 11 doctrinas tiene el imperio norteamericano. ¿Quién más de ahí? Los demócratas, los republicanos. Hay una gran complejidad hoy en esa sociedad. Vemos cómo, y lo digo con tranquilidad, porque nosotros no tenemos, yo no tengo ningún injerencismo, nosotros no nos metemos en eso, pero hay una gran cantidad de problemas que tiene la sociedad bolivariana y se está imponiendo la clase que fue allá, lo que se llama comúnmente los extranjeros, la emigración, a la larga van a ser una pieza fundamental en los procesos electorales. Entonces, fíjense, una sociedad que pareciera que no le interesa la cultura, lo decía Baden, el señor, lo decía en su momento el señor presidente norteamericano que estuvo y lo reflejaba cómo no le interesaba la cultura, la identidad de los pueblos, la cultura. Es decir, vemos hoy que nuestra identidad, que es bolivariana, es importante estudiarla, ver cómo nosotros, porque dentro de los espacios de la Biblioteca Nacional son espacios abiertos en todo el territorio nacional, pero vemos que cómo, y te agradezco de verdad que nos dé la oportunidad, porque el referente informativo está a la orden. TVFAN está a la orden para todo este tipo de actividades, porque estamos haciendo estos programas importantísimos. El señor Obama, ahorita que recuerdo, el señor Obama habló muchas veces que su vicepresidente era el señor Biden, de que la cultura no era importante. Ellos quieren borrar la identidad de los pueblos. Sí. Por eso es que te pido hoy lo importantísimo de estudiar la doctrina bolivariana, nuestra identidad indígena. Fíjate, Luis, bueno, es oportuno que comentes nuestra identidad indígena, que subyace también en la doctrina del Libertador. Bueno, ahí tenemos el documento de Cúcuta del año 1820, de mayo de 1820, aquel decreto donde le devuelve las tierras a los indígenas, un acto de reconocimiento histórico a los pueblos originarios. Claro, lo hizo en la región de Cundinamarca, pero era una política que el Libertador adelantó en un área estratégica donde se podía implementar, sin, bueno, que saliera esa conflictividad interna, porque bueno, recordemos que nuestro proceso de independencia nacional amalgamó a todo un conjunto de sectores que, bueno, en algunos casos tenían intereses distintos, pero que se unieron para lograr un objetivo común: liberar a Venezuela y erigir un sistema republicano en ella por sobre el sistema monárquico, ¿no? Y eso se logró, y dentro de esa república, bueno, avanzar con las luchas internas para conquistar esos derechos, ¿no? Pero el Libertador en su doctrina deja, digamos, ese fundamento de respeto a los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Pero bueno, retomando el planteamiento, Luis, para los venezolanos, la doctrina bolivariana en estos tiempos de guerra, de una feroz guerra cognitiva contra Venezuela, de estrategias de guerra psicológica que se han puesto en marcha desde hace ya algunos años, ¿no? La doctrina bolivariana ha sido un antídoto para todas estas cosas y que ha mantenido en la esperanza y voluntad del pueblo venezolano, digamos, su lealtad a la patria. Porque, ¿qué es la doctrina bolivariana?
expresión de la unidad del pueblo, expresión de la organización del pueblo, expresión de la lealtad del pueblo. O sea, la doctrina bolivariana es un elemento de unidad para los venezolanos, es un llamamiento a luchar por la patria, a defenderla, a hacerla grande, a hacerla trascender. Y bueno, en esa medida luchar contra el enemigo que quiere, bueno, apoderarse de sus recursos naturales y minerales, ¿no? Entonces, en esa doctrina bolivariana, en la medida que nosotros profundizamos, en la medida en que a través de las políticas del Estado se ha implementado un volver y se ha fortalecido la investigación para reencontrarnos con el aporte del aborigen en estos procesos de lucha, en estos procesos de resistencia, pero también del africano en su organización allá en el Cumbe, para la reafirmación cultural, ¿no? de su tradición, del hombre desarraigado del África y traído a América como esclavo. También, bueno, de la misma reafirmación del indígena, pero bueno, del reconocimiento de lo que tenía ese mestizaje en los pardos, en todas estas nomenclaturas que a veces uno no las nombra porque están basadas en un desprecio al ser humano, ¿no? A su condición, con las cuales España pretendía clasificar a la gente o clasificó, porque digamos que se usó estos nombres, ¿no? Para tipificar esas relaciones entre europeos con aborígenes, con africanos y los hijos de ellos con otros, y esas nomenclaturas que tienden a ser perversas y que desconocen la condición humana ante todo, porque son degradaciones de la persona, ¿no? Entonces, es una doctrina que ha luchado contra eso. Y es una doctrina que, aunque la denominamos bolivariana, es expresión de un pueblo que luchó y que trascendió y que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo con otras, digamos, aportes que han dado otros venezolanos a lo largo del tiempo. Jorge, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que es importante todo lo que estamos hablando, es decir, la cultura, el ámbito cultural de nuestra Constitución, de los 7 ámbitos, es importante. Entonces, como lo hizo el constituyente, Nicolás fue constituyente, imaginémonos esto hoy. ¿Ah? Él sabe lo que estamos hablando, tenemos toda una visión de por qué hoy tenemos que seguir construyendo todo este modelo civilizatorio nuevo que viene con nuestra impronta de origen, que es Bolívar, y nuestro indígena. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos, Jorge. Aquí estamos. Fíjate, hemos hablado, un epicentro hoy que es la mente, la guerra cognitiva, ¿ah? Meternos por las redes, por inventar otros mundos, ¿ah? De decir cosas y aplicar hoy la tecnología como la inteligencia artificial. ¿Ah? Imaginémonos hoy cómo quieren cambiar el mundo, podrían cambiar a Bolívar si nosotros trabajamos todos estos temas estratégicos y llevarlos a todos los centros de estudio, a las comunidades, como lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que está haciendo un esfuerzo. Él habla de las redes, de las paredes, de todo esto. Pero yo creo que hoy se está integrando un gran movimiento nacional por mantener y defender nuestra cultura bolivariana, nuestra identidad bolivariana y nuestra identidad indígena, Jorge. Sí, Luis, fíjate. Tocaste un tema de verdad, en mi criterio, y sé que el de muchos investigadores y el de muchos patriotas de Venezuela, un tema preocupante. La inteligencia artificial. Hace un tiempo hicimos unas investigaciones
experimentando con esta llamada inteligencia artificial. Apenas habían unas 3, 4. Un tiempo después hay miles. Pareciera que hay una inteligencia artificial para cada caso y para cada cosa, ¿no? Pero lo perverso de esto, Luis, es que cuando tú no pagas la licencia, lo que se produce ahí es, el propietario es, en este caso, el que creó la inteligencia artificial. Pero igual, lo que tú elaboras ahí en esa inteligencia artificial queda como parte de la conciencia que subyace de estos sistemas, ¿no? Entonces, estos sistemas se pronuncian con lo que consiguen del Internet. Esa es su memoria, lo que pueden rajuñar del Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Luis? Que cuando tenemos países que pudiéramos no tener posicionadas tantas cosas en el Internet, ¿no? En las redes, ¿no? Tenemos países que el denominado algoritmo tiene vetados, porque hasta ahí llega el bloqueo, hasta ahí llega la censura con el algoritmo, ¿no? Entonces, usted pudiera, primero que hay que vigilar esto, porque sobre todo las academias, las universidades, porque pareciera que ahora hay sistemas que te elaboran los libros, que te elaboran los trabajos, pareciera que ya no hace falta el ser humano, el creador de teoría, el pensante, porque bueno, estos sistemas ahora elaboran los temas de investigación, de un tema te elaboran un libro, ¿no? Pero ojo, el libro lo elaboran de lo que pueden obtener del mismo Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en Internet? Básicamente una visión del mundo, que no es la visión de los pueblos en su proceso de lucha. Entonces, yo alerto de esto porque pareciera que también esta es una santa palabra. La inteligencia artificial dice la verdad. Yo he hecho pruebas y me he dado cuenta que la inteligencia artificial miente. Miente en la medida en que lo que está posicionado en el Internet es una sola visión del mundo. Entonces, ¿el qué hacer? Bueno, no es no hacer, es hacer. Tenemos que dar también esa batalla en esos escenarios, porque ahí están nuestros jóvenes, ahí están nuestros niños. Y tenemos también que nosotros todos, como un gran equipo, dar la batalla en las redes, posicionar nuestra información en esos escenarios, nuestra visión del mundo, nuestra teoría, luchar contra ese algoritmo perverso que pretende borrarlo. Entonces imagínate, tú haces ahí una prueba con Bolívar y te consigues cosas que de verdad son en detrimento de la figura del libertador, de la figura de nuestros libertadores, porque bueno, digamos que lo que está en Internet, si mayoritariamente obedece a una visión del mundo, la visión nuestra pues no estará en el mejor de los casos mejor posicionada o visualizada, ¿no? De ahí la gran tarea que tenemos nosotros para el porvenir de generar insumos, de generar materiales, pero también entender que ese plano que queremos abandonar, o sea, el Internet es una herramienta, veámoslo así, pero nuestros registros, ese acumular la memoria en su soporte tradicional que ha sido el papel, y que bueno, no estamos diciendo que no se lleve a digital, hay que llevarlo a digital, hay que tener también esos recursos recuperables por esa vía, pero que sin lugar a dudas, bueno, el libro sigue siendo el soporte, digamos, estratégico para resguardar y registrar la memoria y la producción teórica de los pueblos. Un antídoto hoy serviría todo este bagaje, toda esta investigación, toda esta cantidad de investigaciones en libros, en bibliografía, que en ese gran movimiento nacional estuviera hoy disperso a nivel de todo nuestro territorio para que esa guerra cognitiva no cause daños. Sí, como están pasando en otros países del mundo. Luis, hay que recordar. Arrancando nuestra cultura, nuestra identidad, buscan borrarla dentro de la conciencia. Sin lugar a dudas. Fíjate, tanto las corrientes nacionalistas que han existido y existen en Venezuela, así como las corrientes de izquierda, patriotas,
y bolivarianas que existen en Venezuela. Y bueno, también esas corrientes nacionalistas bolivarianas, porque a la final Bolívar es de todos, pero pareciera que los queremos más unos que otros, ¿no? Hemos denunciado a lo largo del tiempo, por allá en los 60, en los 70, en los 80, sobre todo en los 80, luego en los 90, y después en el siglo XXI con el comandante Chávez, ¿no? Desde la presidencia de la República, un tema que ha sido objeto de preocupación, que es el proceso de transculturización a través de mucha de esa teoría, ¿no? de esos campos de conocimiento que apoyan cierta visión del mundo, de la prensa, del cine, de la radio. Es un tema que se viene denunciando desde los años 50, 60, como dije, por las corrientes nacionalistas, las corrientes de izquierda, patriota de Venezuela y bolivariana, que, bueno, ha estado operando un proceso de transculturización por el cual se están introduciendo en los pueblos del mundo elementos que hacen referencia a otra cultura, pero su objetivo es atacar la identidad, el proceso de socialización por el cual se soporta el proceso de concientización de los pueblos para con su propio grupo. Entonces empezamos a ver elementos, y los podemos ver en la Venezuela bolivariana de hoy, bueno, personas que siendo venezolanos, siendo nacidos en esta tierra, habiendo estudiado en esta tierra, bueno, obedecen más a los intereses extranjeros. Su deseo es que Venezuela fuese una colonia o de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Desdicen del país. Ahora, eso es producto de todo ese bombardeo, de la transculturización, de la guerra psicológica contra Venezuela, ¿no? Y sin lugar a dudas, en la medida en que nuestra doctrina bolivariana, nuestro pensamiento, digamos, revolucionario a lo largo de la historia, que se ha mantenido hasta nuestros días, se convierte en un escudo y un antídoto, bueno, Venezuela es atacada, su figura estelar, Simón Bolívar, es atacado, bueno, como si estuviese en cuerpo presente, ¿no? Esto de verdad que, bueno, sé que ustedes lo han visto, porque el pueblo venezolano, cuando el clarín de la patria suena, el pueblo venezolano se alinea y se ha alineado contra las adversidades. El pueblo venezolano, siempre cuando atacan a Bolívar por ahí, yo veo que, bueno, viene ese verdadero enjambre de gente que con Bolívar no te metas, con Sucre no te metas, con Urdaneta no te metas, con nuestra tradición histórica de luchadores por la libertad y defensores de la autodeterminación de los pueblos. Fíjate, creo que esa es la palabra, la autodeterminación de los pueblos, hay que defenderla. Vamos a irnos a una pausa. Yo creo que es importante todo lo que hemos estado hablando, porque ante una lucha no armada, ante intereses foráneos, extraterritoriales, por nuestros recursos, yo creo que buscan por cualquier parte acabar con la tranquilidad de la conciencia, y esta es una. Vamos a consolidar nuestra doctrina bolivariana. Vamos a una pausa rapidito y volvemos con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos porque estamos hablando de lo que siempre en estos 10 años referente informativo vino, que es estar en contra de las medidas coercitivas, en contra de la imposición de esas medidas, en contra de una guerra convencional y no convencional. Hemos estado juntos en el programa ahora, con magnicidios frustrados, con guerras de todo tipo, desde la moneda y todo. ¿Qué es lo que hemos vivido en estos 10 años? Una campaña feroz
contra la independencia de Venezuela. Por eso es que hoy este es un programa especial que no podía faltar, que estemos trabajando temas que vienen desde nuestra episteme, del paradigma bolivariano, es decir, nuestra doctrina, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Es recordar y ver y tener presente a Bolívar aquí. Entonces, ¿qué podemos seguir construyendo en este programa, Jorge? Bueno, Es Luis. importantísimo, esto es seguridad de Estado, Sí, es seguridad del Estado-Nación, que es nuestra identidad nacional. Mira, Luis, yo lo diría en un tono así como poético, ¿no? ¿Y quién contará la historia? ¿No? ¿Será el Quijote? ¿Será Sancho? Yo creo que es Sancho. Y lo hará con voz de pueblo insurgente. Porque ese es, si algo ha sido en la historia de la humanidad una constante, es que estas corporaciones perversas que han tratado de detener a los pueblos en la lucha por su liberación, no han podido. Nos han hecho lento el camino, pero jamás han podido detener a los pueblos en la lucha por su liberación. Eso es una máxima de la historia. Así es que, bueno, yo sé que nos están escuchando, porque estos programas lo siguen, ¿no? Piénsenlo. Están a una decisión de decir, este no es el camino, porque el camino de los pueblos no tiene retorno. El camino de los pueblos continúa y avanza. Y aquí estamos, seguimos defendiendo los intereses, en este caso, del pueblo venezolano, pero el pueblo venezolano en su doctrina bolivariana, fíjate, Luis, a veces nos preguntamos por qué el venezolano es tan solidario, es tan dado con el que viene de afuera, porque aquí yo creo que es raro el extranjero que pueda decir que fue maltratado en Venezuela, ¿no? Que no lo recibimos como un hermano más, que no lo invitamos, que no lo llevamos, que no, incluso, bueno, Luis, tú sabes que yo he trabajado, bueno, muchos años en nuestro Archivo General de la Nación como investigador, referencista, por todos los puestos, hasta, bueno, director, ese compromiso de ser director de nuestro Archivo General de la Nación, y ahora, bueno, el inmenso compromiso por 10 de ser director de nuestra Biblioteca Nacional de Venezuela y de toda esa vasta red de bibliotecas a nivel nacional, que son espacios de encuentro, donde la comunidad no solamente va a leer, la comunidad va a bailar, a echar el cuento ameno, a reunirse los grupos de abuelos, pero también los niños, los chiquiticos, van a esas jornadas de promoción de lectura. Y bueno, las bibliotecas también van a las escuelas, no es solamente ahí en el espacio, tenemos todo una andamiaje de miles de hombres y mujeres de Venezuela, bueno, promoviendo la lectura en nuestros chamos, en nuestros hijos, en los más pequeños, en los más jóvenes, ¿no? Invitándolos a los espacios, llevándoles las ideas, bueno, con los temas pertinentes, los temas que nos ocupan a los venezolanos, ¿no? En materia de historia, de nuestras efemérides, de nuestra literatura, de nuestra cultura, porque estamos ahí siempre alineados con, bueno, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que, bueno, ha sido un despertar de verdad de la cultura y un enamoramiento de la gente con el tema cultural y de nuestros valores, no solamente los nacionales, sino los regionales, un reencuentro con lo nuestro, y en esa medida también agradecer a muchos gobernadores patriotas de Venezuela la deferencia que han tenido con nuestras bibliotecas, en el apoyo constante, en la vigilancia permanente de la actualización, de que todo esté a tono, de verdad, eso es bonito, es bonito. Hay gobernadores de verdad que han sido grandes puntales y grandes apoyos para que ese legado bibliográfico, bibliohemerográfico de nuestro pueblo no perezca y siga cumpliendo el rol estratégico que cumple en la promoción de lectura, en el conocimiento, en el resguardo del conocimiento, no para tenerlo ahí escondido, guardado, que nadie, no, sino que la gente acceda a él y eleve su nivel de conciencia sobre sí mismo. Entonces, en esa lucha hemos estado enmarcados y están enmarcados los pueblos, y bueno, sin lugar a dudas, Luis, desde esas latitudes que quieren dominar a los pueblos, ahora hablamos del neocolonialismo, pero no hemos hablado del neocolonialismo al que quieren someter
a los pueblos del mundo, ¿no? Pero fíjate, yo quería hacerte una pregunta, porque la Constitución es clara, esto es materia de seguridad de la nación, y esta es la corresponsabilidad de las personas naturales como las personas jurídicas. Los elementos epistémicos hoy se ven con una claridad en el sistema público nacional. Pues yo creo que ahí nuestro gobierno tiene que hacer unas grandes revisiones con el tema de las redes sociales. Yo creo que ya hay que normar las redes sociales. Sí. En Singapur, hay estudios ya que están normando las redes sociales. En Francia, en países, bueno. ¿Pero para qué? Para que no tengamos este tipo de desviaciones y de mal utilizar la información y cambiar totalmente cualquier información que de verdad adolezca de claridad y objetividad y traten de dañar nuestra identidad nacional, como el caso de nuestra cultura, pero también los medios de comunicación masivos, el tema de la radio, las televisiones privadas, ellos deben también contribuir, porque esto es una materia de seguridad nacional. Yo creo que hay que crear ya un gran movimiento nacional para lograr que la doctrina bolivariana, nuestra identidad epistémica indígena, estén sobrepasando ya lo que es nada más una mera claridad estratégica y perfecta del gobierno bolivariano que dirige Nicolás Maduro Moro. Yo creo que tenemos que abocar todos los esfuerzos para masificar todo el sistema privado también y unirse a esto, y las redes sociales hay que regularizarlas. ¿Qué opinas tú de eso? Tú como investigador, que tú le das matices a todos estos temas estratégicos. Bueno, Luis, fíjate, yo diría que muy probablemente los agoreros del desastre, externos e internos, bueno, harían de esto una gran alaraca, ¿no? Porque lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer Francia, Inglaterra, bueno, los países de esa visión del mundo, ¿no? Pero lo intenta hacer Venezuela y de seguro se convertirá en un tema de conmoción de esos países, ¿no? De cómo pretender nosotros, bueno, somos un país soberano, un país que debe tener políticas para bueno, estos casos que afectan la seguridad del Estado por esa vía, porque bueno, no puede haber una patente de corso en estas cosas, ¿no? Y sobre todo porque es fácil fomentar el odio, es fácil agredir, es fácil hacer terrorismo por estos medios, lanzar amenazas, crear escenarios falsos y que no pase nada, ¿no? Sobre todo lo digo no a los que puedan estar dentro del país, porque nuestro Estado, digamos que ha sido garante y defensor de las personas que lamentablemente, y yo lo he dicho con mucha seriedad y mucha propiedad en estos años desde referente informativo. O sea, nosotros tenemos un problema de insania mental con parte de nuestra población, que ha caído víctima de ese virus transculturizador, de ese virus, digamos, de la guerra psicológica, y que lo ha puesto contra el propio país. O sea, los venezolanos, digamos que en nuestra trayectoria y nuestro perfil hemos sido defensores de Venezuela ante cualquier circunstancia externa. Entonces, cuando tú ves que en escenarios que hemos tenido, donde ha estado en juego la patria, la república, ver cómo salen un sector de venezolanos prácticamente a vender el país, a llegar a negociaciones extrañas fuera, a estar firmando cosas a nombre de la república, porque se autojuramentaron, porque se han asumido presidentes de un país que no es precisamente al que invocan, ¿no? Oye, es un tema delicado, un tema de verdad que toca el tema seguridad, y bueno, la seguridad integral, como tú lo has expresado, tiene que generar, reforzar, ampliar, afinar políticas que blinden incluso con los que están fuera, ¿no? Porque digamos que los que están dentro, en virtud de que nuestro gobierno salió a cumplir con la ley, ¿no? Bueno, digamos que bajaron la intensidad de la cosa, ¿no? Del ataque, del terrorismo. Pero quienes están afuera, es sorprendente que hacer afirmaciones,
montar falsos positivos con cuestiones falsas y destruirle la vida, o incluso, fíjate Luis, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial mal utilizada, pueden tomar una foto tuya, Luis, y te graban tu voz, te clonan la voz y hacen un video tuyo lanzando lineamientos por ahí. Y no eres tú. El Papa, sí pasó con el Papa. Exacto, lo hemos visto. Oye, de verdad que el reto que tenemos, no solamente los venezolanos, sino los pueblos del mundo en su lucha histórica por su autodeterminación y por su derecho a vivir en paz, con prosperidad. Oye, ahora la tenemos más difícil porque hay que conocer y engranarse mejor con nuestros líderes. Hay que escucharlos más, porque cuando pongan en acción estas estrategias para engañar, fíjate tú, el sector militar, hay que estar muy atento con esto. Hay que conocer a nuestros líderes y los lineamientos y por dónde son los conductos oficiales y hacer llegar la información, porque ya esto pareciera que pudiera ser objeto, bueno, ya ha sido, lo hemos visto, de falsos positivos, de engaños, para hacer creer a la población cosas que no han ocurrido, que son montajes hechos con una tecnología, digamos, que ya está al alcance de prácticamente de todos, ¿no? Es un tema muy delicado. Fíjate, vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Yo creo que hay que venir, Jorge, en este último segmento con los balances. Es importante, como empezamos con esa pregunta, ante una lucha no armada, ante una guerra sin cuartel que tiene el imperio norteamericano, demócratas y republicanos, ojo con eso, yo no confío en nadie. Allá la OTAN, que buscan es implosionar nuestra tranquilidad, nuestra paz. Es importante tener pendiente nuestra doctrina bolivariana, nuestra identidad epistémica de nuestras comunidades indígenas, Tiuna, Catía, y también a todos nuestros territorios ancestrales con nuestra doctrina ancestral. Qué importante todo esto, Jorge. Bueno, Luis, yo te plantearía la posibilidad de que nosotros gradual y progresivamente podamos registrar unos programas donde hagamos un tránsito histórico por todos esos referentes doctrinarios en materia del pensamiento militar venezolano y bueno, y bolivariano, porque digamos que Bolívar no ha dejado de estar como doctrina, como eje conductor principal, como columna vertebral del pensamiento militar venezolano y doctrinario a lo largo de nuestra historia, ¿no? Que hagamos un repaso y un análisis con la pertinencia del análisis, digamos, el análisis del ayer y el ahora, ¿no? Ese análisis comparativo, que por cierto es una de las vertientes del estudio de la historia, los análisis comparativos, ayer, hoy, ¿no? Que podamos hacer ese tránsito por esos documentos del Libertador, que son doctrinarios, no solamente en el tema político, económico, social, sino en lo militar, ¿no? Que hagamos un tránsito y siempre con la pertinencia de la vigencia de la hora, ¿no? De la Venezuela actual y bueno, con una proyección estratégica y prospectiva para el porvenir, lo que el comandante y líder, digamos, y conductor de la Revolución Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro Modo, ha dicho, bueno, el pensamiento militar para el siglo XXI, en el contexto de las luchas que nos ha tocado librar en el ahora, ¿no? Pero que sin lugar a dudas tienen una traza que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, con toda esa
esa teoría surgida de nuestra gesta independentista, de los procesos de lucha que hemos librado en el siglo XIX, la revolución de las reformas, las luchas campesinas, la guerra federal, todo ese tránsito que incluso nos ha conducido al siglo XX, la reforma militar de 1917, y bueno, todo lo que ha sido el desarrollo y evolución de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde aquella escuela academia de matemáticas a lo que es hoy la Universidad Militar Bolivariana como centro extraordinario. Fíjate, yo que he leído mucho de los pensadores militares nuestros del siglo XIX, pareciera mentira, Luis, como Lebel de Goda, que él hablaba por allá, ¿no? En la década de los 1880, ¿no? Él se veía, en un gran centro de estudio de la teoría militar de Venezuela, ¿no? Él dice, oye, para su época que había que mandar gente a estudiar fuera, la teoría, las doctrinas, pero para aplicarlas acá y generar acá, fortalecer escuelas de conocimiento, ¿no? Militar, y que, pudiéramos hoy nosotros, fíjate, es gente que soñó la posibilidad de que existiesen espacios como hoy la revolución ha logrado y ha conquistado y ha creado como la Universidad Militar Bolivariana. O sea, hubo gente que soñó en estas cosas hace más de un siglo porque tenían visión prospectiva. O sea, se pensaban en lo estratégico, más allá de los 50, de los 60, 70 años, pero sabían que había que sembrar la semilla en aquel ayer para cultivar en el porvenir. Bueno, el comandante Chávez nos lo dijo, Luis, en varias oportunidades, esta revolución, la revolución bonita, la revolución bolivariana, no es para nosotros, quizás no sea para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, pero es para los venezolanos del porvenir, porque tenemos que heredarle patria. Jorge, pero fíjate, la complejidad ahorita mundial. Así es, estamos en la lucha. Yo creo que nos llama hoy, vamos a darle yo creo que nos llama hoy a ese gran movimiento nacional por nuestra identidad cultural. Yo creo que ya el esfuerzo ya lo lanzó nuestro gobierno bolivariano con Chávez y con Nicolás, pero yo creo que hay que acompañarlo aún más por redes, paredes, como lo dice Nicolás Maduro Moro, porque no es casual lo que estamos viviendo hoy. Hay en cada proceso electoral pulcro, íntegro, hay como un andamiaje de desprestigio cuando es mentira, cuando la claridad meridiana nos dice que hay un pueblo que está resistiendo y está cada día más claro de todo lo que nos quieren imponer aquí. Yo creo que hay que darle más bien es un impulso, un movimiento a ese movimiento que está Nicolás y el gobierno del Estado venezolano a impulsar más aún este proceso de profundizar lo que es nuestra doctrina bolivariana. Así es, ¿no? Es parte del reto que tenemos para el porvenir de, reencontrarnos en nuestra impronta de origen, ¿no? En esa trayectoria de lucha que hemos tenido los venezolanos a lo largo de la historia, no solamente como un antídoto para resistir toda esta guerra cognitiva, esta guerra psicológica, estos procesos de transculturización, sino también de cara a las luchas del porvenir, que cada vez se hacen más complejas, ¿no? Y más amenazantes para los pueblos. Es parte de ese quehacer que tenemos nosotros, ¿no? Desde los espacios, en este caso de la Universidad Militar Bolivariana, de nuestro centro de análisis, de reflexión, de elaboración de doctrina, de construcción de propuestas, de ideas, de seguir consolidando, la seguridad integral de la nación y, obviamente interconectada, entrelazada, con todo este estado. Bolívar, por allá, en Angostura, en ese escenario, digamos, del 1819, 1821, la gran preocupación y el objetivo y la materialización fue conformar un estado para la guerra, para poder conducir el proceso de guerra. No bastaba, la Fuerza Armada nuestra, el Ejército Libertador no dejó de estar. Las repúblicas cayeron, sucumbieron, pero el ejército, el pueblo hecho ejército no dejó de pelear nunca, nunca cesó. Y el Estado republicano, la voz de Bolívar,
la voz de los libertadores, estuvo ahí presente donde estaba un soldado empuñando su fusil para defender la patria. El Estado no murió, estaba ahí, la República no cayó, estaba en el corazón de todo ese pueblo que resistió en esos interines en los cuales nuestro Estado había sido depuesto por la monarquía española. Y ese espíritu del pueblo, bueno, fue el que Bolívar logró liderizar e impulsar a las grandes luchas que conmemoramos hace en tiempo pasado, esas luchas que dimos allá en el sur de América, los venezolanos por la libertad, no para invadir ni conquistar a nadie, ¿no? Ni saquear nada, ¿no? Para los que dicen que nos trajimos sin permiso el pendón de Pizarro, nada más falso. Fue entregado como un trofeo de guerra, fíjate Luis. Aquí en el continente solo hay 2 países que tienen trofeos de guerra, bueno, los norteamericanos, mal habidos, pero no, nosotros, digamos, entregados, digamos, por los pueblos, porque fuimos a liberarnos, a traernos riquezas, ¿no? Está culminando el programa, es importante esto. Dicen que nos tomamos bueno, sí que nos robamos el pendón de Pizarro, aquí nadie se robó nada, se lo entregaron a Sucre después. Pero fíjate hasta dónde va la canalla con el respeto de esta hora de nuestros usuarios, de dónde va la manipulación, sí, de los pueblos. El celo y querer ocultar esa campaña libertadora que hoy estamos conmemorando 200 años. Así es. El pendón de Pizarro no fue robado por Venezuela, fue entregado como un tributo a las luchas por la libertad del sur de América, siendo ese un símbolo de la dominación del sur de América. Bueno, Venezuela lo liberó y lo tenemos hoy acá en Venezuela, ¿no? Igual que el estandarte del batallón Numancia. Tenemos aquí otro trofeo de guerra. Bueno, modestamente, diría uno, ¿no? Para la gloria de nuestras armas militares, ¿no? Los norteamericanos, bueno, con todas las luchas de neocoloniales que han librado, pero bueno, nosotros desde la búsqueda de la libertad de los pueblos, ¿no? Contra precisamente el colonialismo y bueno, la forma de dominación. Eso habla de la grandeza de nuestro pueblo y de todos y cada uno de los venezolanos a lo largo de la historia. Bueno, fíjate Jorge, ya culminando el programa, quiero saludar al equipo de producción, Demetrio Francisco Flores, Winder Vargas, Omar Ruiz, al sargento segundo Manuel Silvera, al coronel Patiño, igualmente a ti Jorge. Gracias. Desde aquí la República Bolivariana de Venezuela, yo quería despedirnos porque abrimos un espacio hoy para todo este tiempo nuevo, que sin duda vamos a estudiar con bastante claridad meridiana la doctrina bolivariana. Gracias, Luis. ¿Qué puedes decirle a todos? Bueno, que seguimos, los venezolanos hemos sido hombres y mujeres de las adversidades, como lo fue Bolívar, como lo fue Sucre, como lo fue Urdaneta y tantos otros que lucharon por la libertad, no solamente de Venezuela, sino de nuestra América, ¿no? Bueno, que sigamos juntos avanzando como un solo frente ante la adversidad. Que viva Venezuela. Que viva Venezuela. De verdad que nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad.